Con su permiso, señor presidente. Sin duda alguna, el tema de agenda política que hoy nos ocupa es de la mayor relevancia por la situación que actualmente vive el país. Hablar de ya más de 35,000 muertos que ha cobrado esta, que pareciera ser que para el gobierno no tiene nombre, esto que primero le llamó guerra contra el narcotráfico, guerra contra el crimen organizado, y que ahora trata de desdecirse de lo que planteó como su único instrumento de legitimidad política, pues es hablar de la desesperación y de la situación que viven muchos hombres y mujeres en toda la República, en donde junto con el desempleo, junto con la pobreza, la violencia se ha convertido en el pan de cada día y en una desilusión puntual del ser mexicano. Hoy, en el Congreso, plantear como agenda política la situación que tiene el país es hablar de cómo vamos a reconstruir una nación que día con día pareciera irse entre las manos, y que aquí el espectáculo que se da por parte de los legisladores, por parte de los representantes, es de grandes discursos para construir acercamientos, de grandes discursos para construir acuerdos, pero al final del día una enorme crispación. ¿Y qué es lo que encuentran los políticos y qué es lo que encuentran los diputados y los legisladores? Encuentran que en Baja California Sur, el pasado domingo, los ciudadanos salieron a votar y volvieron a confiar en las elecciones y en el voto como un instrumento para construir el país que quieren. Encontraron, pese a un enorme escenario de desolación y de posible violencia en Guerrero, encontraron a miles de ciudadanos que sintieron y que pensaron que el voto puede seguir siendo el instrumento para construir país. ¿Y qué es lo que tenemos? Legisladores que no logran ponerse de acuerdo y que no logran construir. Pero no logramos ponernos de acuerdo porque lo que está en duda y lo que se está poniendo en riesgo es precisamente las principales libertades que nos llevan a ser legisladores. Hoy, hablar de la libertad de expresión es precisamente defender el para qué quienes fuimos votados tenemos la oportunidad de subir a esta tribuna y defender lo que quieren esos votantes. Esos votantes lo que quieren son acuerdos, lo que quieren son soluciones al tema del desempleo, lo que quieren son soluciones al tema de la pobreza, que es lo que hoy está en riesgo en este país. Pero también lo que los ciudadanos quieren es que se respeten las garantías de lo que significa ser mexicano. Ser mexicano significa respetar las libertades que están constituidas en las garantías individuales. Ser mexicano significa respetar la libertad de expresión. Significa que un legislador, si quiere subirse a esta tribuna a decir los planteamientos que debe hacer porque así lo quieren sus representados, pues que tengamos la altura de miras para decirlo como lo dicen los mexicanos y para que se entienda que aquí es la caja de resonancia de lo que está pasando en el país. La libertad de expresión es también defender que si alguien en los medios, de los amigos periodistas, de esos que deben de ser aliados y que son aliados en la construcción de un México democrático, de un México de libertades, pues también que ese derecho les sea precisamente garantizado. Y por eso hablar de la solución del país es hablar del tema de Carmen Aristegui. Es no solamente ser solidarios con Carmen Aristegui, sino entender que eso, cuando se coarta la libertad de expresión de un comunicador por presiones de carácter económico, que da pena que MBS, que ha sido una empresa, que ha sido adalid en la lucha contra el monopolio, contra el duopolio televisivo, pues hoy esté cayendo en la trampa de que sea el gobierno quien con chantajes le pida que para renovarle la concesión acalle una voz que es importante que sea escuchada. Puede no gustar esa voz, puede la gente no estar de acuerdo con lo que diga Carmen Aristegui, pero hay gente que cree en lo que dice Carmen Aristegui porque representa ese gran universo que somos como país. No podemos regresar a ese México ideologizado, a ese México autoritario en el que solamente una voz cuenta. Y por eso hablar de la situación del país, para pensar en cómo vamos a resolver los grandes problemas nacionales, es no solamente ser solidarios con Carmen Aristegui, no solamente ser solidarios con todos y cada uno de los medios de comunicación y con cada uno de los comunicadores, es entender que ellos son parte clave para la construcción de ese México democrático que hoy pareciera no tener una ubicación en el espectro político. Hoy, ser solidarios con Carmen Aristegui y exigirle desde esta tribuna, exhortar desde esta tribuna a MBS a que la reinstale en ese cargo, es pensar que no es solamente un tema entre particulares o entre privados,
es un tema de interés social y refleja también la construcción de país que desde esta tribuna tenemos que estar haciendo. Para nosotros, desde el Partido de la Revolución Democrática, este tema, el tema de la libertad de expresión, es entender que un México democrático como el que queremos, ese México democrático que se expresa en las elecciones y que los ciudadanos han dado muestra clave y firme, votando, saliendo a las elecciones, a las urnas, es precisamente el México que deberíamos estar garantizando aquí. Nosotros planteamos que en un país en el que el desempleo, la inseguridad son los temas que más le aquejan a los ciudadanos, a esa gente que ve el canal de la televisión, a esa gente que nos ve en las calles cuando regresamos a nuestros distritos, solamente se construye a través de un México de libertades. Un México en el que sin duda alguna la libertad de expresión es una de las puntas de lanza para construir la nueva etapa que una república que se desquebraja puede tener como sostén para construir ese México que quieren esos mexicanos. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias. Gracias, diputado. Tiene la palabra.